La escuchamos con atención, en un Bueno, catalejo un poco más acotado esta más mañana. acotado. Eh, Está bueno que el programa de ayer lo hayan dedicado a lo educativo y bueno, yo ponía como nombre al catalejo de ayer hoy, propuestas en educación regidas por la endogamia. Endogamia, endo, dentro, gamia, unión, es decir, la unión hacia adentro, es algo que parece traducirse o observarse en algunas de las propuestas que están sobre la mesa, tanto en el discurso como en los programas que se están impulsando de cara a el próximo 27 de octubre que tenemos elecciones nacionales. ¿Qué ver? Más liceos militares, eliminar la representación de docentes de la ANEP, suprimir la obligatoriedad del Congreso de Educación, poner cupos al ingreso a la universidad. Todas estas propuestas, pueden haber más, pero yo quería hoy resaltar estas, tienen en común que fortalecen para reducir. ¿En qué sentido? ¿Quiénes se forman y entre quiénes los que están en un liceo militar? ¿Quiénes opinan y dan propuestas sobre educación? ¿Quiénes dirigen la política educativa? ¿Quiénes entran a la universidad? Estas miradas que señalo reduccionistas son opuestas a toda una idea que desde siempre en el campo educativo hemos tenido de la universalización de la educación como un derecho humano. La pregunta que nos cabe señalar, que además en estos días bueno, por distintas actividades, la prensa en distintas partes del país me hace preguntas, dado el rol que tengo en este caso en el Consejo de Formación en Educación, y centran la pregunta en la calidad de la educación. Y eso me lleva necesariamente a reflexionar que las condiciones en las que ingresan niños, jóvenes, pequeños a la enseñanza, ya sea a un CAIF, a una escuela, a una UTU, a un liceo, hoy se tiende a universalizar. Y entonces la pregunta que a continuación viene dice, pero ¿cómo salen esos muchachos? ¿Cómo salen esos jóvenes? ¿Cómo salen esos niños? ¿Qué tanto saben de? ¿Qué tanto aprendieron a? Y entonces se hace como un cruce entre calidad y cantidad. Pero por otro lado, todas las propuestas van en una lógica de quienes van a ir a ejercer tareas de militares se formen endogámicamente en un espacio militar. Quienes van a regir la política educativa es una organización burocrática jerárquica, donde los docentes, los que trabajamos en territorio y tenemos una visión, y muchas veces de forma peyorativa, por lo menos así lo interpreto, dicen los trabajadores están en el gobierno de la educación. Y bueno, los docentes somos trabajadores, por supuesto como son todos los otros, porque también un funcionario que ejerce el carácter rector de la ANEP es un trabajador que tiene una designación por el Poder Ejecutivo, pero es un trabajador. Por eso a veces a mí me resulta molesto esa cuestión peyorativa que se le pone, porque se le quiere dar una connotación de menor condición a quien está en el gobierno de la educación, electo por sus pares. Y por otro lado, también reduccionista y también endogámica, porque no queremos dejar que la sociedad en términos generales opine sobre las cuestiones en la educación. El Congreso de la Educación, 3 congresos llevamos realizados desde la Ley General de Educación a la fecha, ha permitido que otras voces
vean y den su perspectiva sobre lo que tiene que ver con el proceso de la educación. Entonces todos pensamos que hay que generar cambios, pero queremos que sean muy pocos los que opinen en relación a eso. Por eso digo que son endogámicas y reduccionistas las miradas que todo esto tiene, en vez de abrir, en vez de humanizar, una mirada humanizadora, universal, de ver estrictamente la educación como un derecho humano, se pone el énfasis en cómo segregar, que sean algunos que digan cómo y hacia quiénes. Con una última cosa que quería comentar. Hay dos políticas que se han llevado adelante que todo eso tiene un proceso lento. Ayer, que no pude salir en radio, era porque estábamos en la Torre Ejecutiva presentando la modificación del capítulo 14 del Estatuto Docente, cuestión que habíamos hablado en el programa anterior desde la Asamblea Técnico Docente. ¿Saben cuánto llevó esta discusión? Más de 10 años. Pero bien, lo acordamos. Los cambios que requieren un conjunto de transformaciones culturales, el romper institucionalidades informales que se instalan en las instituciones, precisa de masajear mucho para que aquellos cambios efectivamente se puedan dar y culturalmente sean aceptados y generen el compromiso de todos. Por eso yo decía, hoy tenemos dos políticas que a veces se cruzan, pero que yo deseo, y así trabajo, para que en algún momento se junten. La de universalizar la educación y el generar los mejores aprendizajes. Hoy tenemos muchos más niños y jóvenes en nuestras instituciones educativas. Ahora trabajemos para que las condiciones de aprendizaje de esos niños y jóvenes sean las mejores. No segreguemos, sino universalicemos.